3ABN Latino se complace en presentar Anclas de la Verdad con el pastor Esteban Bor, la serie Verdades Eternas. Amigos, bienvenidos a una nueva presentación del programa Anclas de la Verdad. Estamos complacidos de que ustedes estén con nosotros y muy honrados porque también en esta oportunidad, una vez más, tenemos la participación del pastor Esteban Bor directamente desde Fresno, California. El pastor Esteban Bor es el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Fresno en el estado de California. Muchos de ustedes ya habrán escuchado al pastor Esteban Bor en esta serie Anclas de la Verdad, y para aquellos que no lo conocen quisiéramos simplemente decirles que el pastor Esteban Bor es un hombre de Dios, un hombre dedicado a la predicación del Evangelio. En sus más de 30 años de dedicación a la predicación ha estado en muchos países de todo el mundo. Fue criado en Venezuela y en Colombia, en donde aprendió el idioma español, y es por esa razón que él, con una con una calidad tremenda, puede llegar a los corazones de muchas personas que hablan el idioma español. Y no solo el idioma español, sino también en el idioma inglés. El pastor Esteban Bor ha tenido la oportunidad de visitar muchos países en todo el mundo. Amigos, los queremos dejar con el pastor Bor, pero antes de ello tenemos una participación musical muy especial a cargo de nuestro amigo y colega Norberto Liernur. Él va a interpretar en esta oportunidad el himno titulado Jamás podrá alguien separarnos. Los invitamos a que preparen sus corazones y estén listos a que esta melodía y esta música pueda llevarlos a pensar y a meditar en las palabras que vendrán luego en la presentación del pastor Esteban Bor. A continuación, escuchemos la melodía, el himno Jamás podrá alguien separarnos, interpretado por Norberto Liernur.
Oremos. Amante Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu trono. En primer lugar, para agradecerte porque eres un maravilloso Dios. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo de confusión. En segundo lugar, venimos para pedirte que nos acompañes por medio del ministerio de tu Santo Espíritu y tus ángeles. Abre nuestro entendimiento y también enternece nuestros corazones para que podamos comprender y recibir tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, porque venimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hay una doctrina de la iglesia que en años recientes ha sido cuestionada más y más, que es la doctrina de la Trinidad. Quiero comenzar leyendo un texto a donde claramente se enseña el concepto de la Trinidad en la Escritura. Me refiero a la gran comisión que dio Jesús en Mateo 28 y los versículos 18 al 20. Así que vayan conmigo a Mateo 28 y el versículo 18 al 20. Dice aquí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes notarán aquí que Jesús dice que se debe bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en años recientes hay un grupo de personas en diferentes sitios que están diciendo que parte de la fórmula bautismal no fue hablada por Jesús, sino que fue añadida en el año 325 por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Es decir, ellos dicen que la parte que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es parte del texto original, fue añadido después, que Jesús nunca habló esas palabras. Ahora, ellos dicen esto porque en todas las referencias al bautismo en el libro de Hechos, dice que el bautismo se debe hacer en el nombre de Jesús. Entonces dice, un solo versículo no puede contradecir tantos otros versículos. Porque si Mateo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el libro de Hechos muchas veces dice en el nombre de Jesús, entonces tiene que ser que la fórmula bautismal no está como Jesús originalmente le habló. Ahora, quiero leerles todos esos textos en el libro de Hechos a donde se hizo el bautismo en el nombre de Jesús. Hechos 2 y el versículo 38 tiene el primer ejemplo de un bautismo que se hizo en el nombre de Jesús. Fíjese que no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en el nombre de Jesús. Aquí el apóstol Pedro en el día del Pentecostés dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que dice que el bautismo se debía hacer en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. No dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. El siguiente ejemplo se encuentra en Hechos 8 y el versículo 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Aquí se están bautizando unos samaritanos. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo fueron bautizados los samaritanos? ¿En el nombre de qué? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. El siguiente ejemplo lo encontramos en Hechos 10, el versículo 43. Este es el bautismo de Cornelio, el centurión romano,
a quien bautizó Pedro. Y dice allí en Hechos 10 y el versículo 43, está hablando aquí el apóstol Pedro, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. Y luego noten el versículo 48, el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente. El siguiente ejemplo está en Hechos 19, 4 y 5. Estos son unos individuos en la ciudad de Éfeso. Y fíjense nuevamente que dice que el bautismo se hizo en el nombre de Jesús. Dice allí, en Hechos 19, 4 y 5, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Otra vez, en el nombre de Jesús. El siguiente ejemplo es el del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Hechos 22 y el versículo 16. Hechos, el capítulo 22 y el versículo 16, hablando del bautismo de Saulo, dice lo siguiente. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Todos los bautismos en Hechos se hicieron en el nombre de Jesús. Solo en la fórmula bautismal dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo resolvemos este aparente conflicto entre la fórmula bautismal y los bautismos que se hicieron en el libro de Hechos? Bueno, creo que tenemos que leer con más cuidado la fórmula bautismal. Vamos a leer otra vez Mateo 28 y el versículo 19 y vamos a leerlo con cuidado. Y quiero decirles que a veces cuando yo leo me fallan los ojos, así que si leo mal ustedes me corrigen, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice Mateo el capítulo 28 y el versículo 19. Está hablando Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, sino en el nombre. Es decir, las tres personas tienen el mismo nombre. No son tres nombres, es un solo nombre compartido por los tres. Porque la palabra nombre está en singular. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál es el nombre? La fórmula bautismal no dice cuál es el nombre. Yo pregunto, ¿la palabra Padre es un nombre? ¿La palabra Padre es un nombre? ¿Es un nombre propio, Padre? No. ¿El nombre Hijo es un nombre? No. ¿Espíritu Santo es un nombre? No. Son títulos, pero no son nombres. Es decir, la fórmula bautismal no nos da el nombre. Sencillamente dice que debemos invocar a los tres, pero no nos dice cuál es el nombre. Es decir, en el bautismo nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos invocando a los tres, pero la fórmula bautismal no nos dice cuál es el nombre de los tres. Tenemos que buscar en otras partes de la Escritura para entender cuál es el nombre que comparten las tres personas. Ahora, quiero decirles que Elena G. de White nunca dudó de la autenticidad de la fórmula bautismal. Esta gente que en la iglesia adventista está diciendo que la fórmula bautismal ha sido adulterada, que Padre, Hijo y Espíritu Santo no pertenece allí, que Jesús nunca habló estas palabras, usan a Elena G. de White en otros puntos. La defienden y la citan. Pero nunca citan a la hermana White de que ella siempre que habló del bautismo dijo que se debía hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero darles un ejemplo, nada más, pero son muchos a donde Elena G. de White menciona la fórmula bautismal. Un ejemplo
a donde Elena de White dice que Jesús habló esas palabras de la fórmula bautismal. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 62. Dice lo siguiente: precisamente antes de dejarlos, Cristo le dio a sus discípulos la promesa. Ahora, Cristo le dio la promesa: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, fíjese que la hermana White ha citado la fórmula bautismal como aparece en Mateo 28, 19. Y luego dice lo siguiente: mientras estas palabras estaban en sus labios, ascendió. Una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó a la ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén sabiendo ahora en forma segura que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjense que Elena White cita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice, mientras estas palabras estaban en sus labios. Es decir, Elena White dice que Jesús habló estas palabras, no fueron añadidas mucho después en el concilio de Nicea por la Iglesia romana. Ahora, Elena de White tiene una cita muy interesante donde ella indica que ella no vio ningún conflicto entre bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y llevar adelante la obra en el nombre de Jesús. Ella no vio ninguna controversia, ningún conflicto entre esos dos. Quiero leerles esa cita. Se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 23. Hechos de los Apóstoles, página 23. Fíjense cómo usa intercambiablemente Padre, Hijo y Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Dice lo siguiente: los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. ¿Cómo debían hacer su obra los discípulos? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Todas sus palabras y sus hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Fíjense que dice, su obra debía realizarse en el nombre de Jesús. Dice la atención al poder vital de su nombre para salvar a los hombres, y luego dice, en su nombre habían de presentar sus peticiones. Y luego enseguida dice, habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego cambia otra vez y dice, el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Así que Elena White en una misma cita dice que el bautismo era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la obra se debía llevar adelante en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Pero todavía tenemos el problema. ¿Cómo reconciliamos la fórmula bautismal que dice que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todas las referencias en Hechos de los Apóstoles a donde dice que se debe bautizar en el nombre de Jesús? ¿Cómo reconciliamos esa idea? Yo creo que la clave está en el hecho de que la fórmula bautismal no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre. Tenemos que descubrir cuál es el nombre que comparten los tres. Ahora vayan conmigo a Isaías, el capítulo 44 y el versículo 6. Isaías 44 y el versículo 6. Este es un versículo muy interesante y quiero que noten un punto especial de interés aquí. Isaías 44, 6 dice, y estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová hay en ese versículo? ¿Cuántos Jehová hay en ese versículo? Hay dos, porque dice, así dice Jehová,
Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Es decir, Jehová tiene un Redentor y el nombre del Redentor es el mismo que Jehová. Y luego dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora vamos a Éxodo 13:21 para seguir explorando esta idea. Éxodo, el capítulo 13 y el versículo 21. Está hablando aquí de la columna de nube y la columna de fuego que dirigía a Israel en su peregrinaje a través del desierto. Y quiero que noten quién estaba en la nube y en la columna de fuego dirigiendo a Israel en Éxodo 13:21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Quién iba delante de ellos en la nube? ¿Quién? Jehová. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Así que en la columna de nube y fuego estaba ¿quién? Jehová. Pero ahora vamos al siguiente capítulo, Éxodo 14 y el versículo 19, y entonces saltamos al versículo 24. Éxodo 14 y el versículo 19. Hay un pequeño cambio aquí. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. ¿Quién iba delante del campamento? Bueno, y no acabamos de leer que era Jehová. Y ahora dice el ángel de Dios. Interesante. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Aconteció a la vigilia de la mañana que, ahora escuchen esto interesante, que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Ven algo interesante aquí? Al principio, en el versículo 19, dice que el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Y luego, en el versículo 24, dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento desde la columna de nube y la columna de fuego. Es decir, el ángel de Dios, ¿qué nombre tiene? Es el mismo nombre que Jehová. Ahora, el texto que junta estas ideas se encuentra en Éxodo 23 y el versículo 20 al 22. Este texto ustedes deben subrayarlo, deben circularlo, deben marcarlo en colores, deben ponerle asteriscos. Mejor dicho, este es uno de esos textos importantísimos que tienen que marcar en su Biblia. Note lo que dice Éxodo 23, 20 al 22. Aquí está hablando Dios el Padre. Y dice, he aquí yo envío mi ¿qué? Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es decir, Jehová tiene a su ¿qué? Tiene su ángel, dice aquí. Ahora escuchen, versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Ahora viene la parte clave. Porque mi nombre está en él. ¿Qué nombre tiene el que está hablando aquí? El que está hablando aquí. Está hablando del ángel. ¿Qué nombre tiene el que está hablando del ángel? Jehová. Y Jehová está diciendo, mi nombre está ¿qué? En él. Así que ¿qué nombre tiene el ángel? Jehová. Como leímos anteriormente, en Isaías 44:6 está Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Es decir, hay dos personas cuyo nombre es ¿qué? Jehová. Dios, el Padre y el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús. Ahora permítame hacer una aclaración. Jesús no es un ángel creado por Dios. Jesús nunca tuvo un comienzo. Jesús es eterno Dios. Pero la Biblia nos dice que Jesús es el mensajero del Padre, es enviado del Padre. Aún en el Antiguo Testamento, la palabra ángelos, ángel significa mensajero.
Jesús es el mensajero de Dios el Padre en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero Jesús escogió esa función no porque Él sea una criatura o porque sea inferior, sino porque sencillamente escogió seguir lo que el Padre dictaba. Pero Jesús, igual que el Padre, es eterno Dios, aunque se le llama en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Pero el punto clave es que los dos tienen el nombre ¿qué? El nombre de Jehová. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver si Jesús tenía el mismo nombre de su Padre. Vayan conmigo a Juan el capítulo 5 y el versículo 30. Juan 5 y el versículo 30. La voluntad de quién vino a ser Jesús. Todo lo que le decía su Padre es lo que vino a ser Jesús. Juan 5 y el versículo 30, y vamos a leer rápidamente estos versículos. Dice Jesús aquí: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿La voluntad de quién vino a ser Jesús? La de su Padre. En el Antiguo Testamento, ¿la voluntad de quién hacía el ángel de Jehová? La voluntad de Jehová. Pero el ángel también se llamaba Jehová. Noten Juan 12, 49 y 50. Juan 12, 49 y 50. Aquí Jesús nuevamente está hablando y dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que hablaba Jesús, hablaba en nombre de ¿quién? De su Padre. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Noten Juan 14. Juan el capítulo 14 y el versículo 10. La misma idea nuevamente. Dice Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús hablaba en nombre del Padre y Jesús obraba en nombre de su Padre. Ahora, noten Juan 5:43. Vamos a leer ahora tres textos importantísimos. Juan, el capítulo 5 y el versículo 43. Jesús no vino en su propio nombre. Jesús todo lo que hacía, lo hacía en nombre de su Padre, porque el nombre de su Padre estaba en Él, como vimos en Isaías 44:6. Dice allí Jesús: yo he venido, ¿cómo? En nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Yo pregunto, ¿Jesús vino en su propio nombre? No, vino en el nombre de ¿quién? Del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jehová. Entonces, ¿cuál es el nombre de Jesús si Jesús viene en nombre del Padre? Jehová. Noten Juan 10 y el versículo 25. Juan 10 y el versículo 25. Dice aquí: Jesús les respondió: os lo he dicho antes y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Nuevamente dice que las obras que hacía Jesús las hacía en nombre de Él. No, ¿en el nombre de quién? En el nombre de su Padre. Y luego noten Juan el capítulo 17 y el versículo 6. Juan 17 y el versículo 6. Aquí Jesús está orándole a su Padre y dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué dice Jesús? ¿He manifestado el nombre de quién? ¿El propio de Él? No. ¿Manifestó el nombre de quién? El nombre de su Padre. Les menciono dos o tres textos más que demuestran que Jesús no vino en su propio nombre, sino en el nombre del Padre, porque el nombre del Padre estaba en Él, como vimos en Isaías 44 y el versículo 6. En el Salmo 22 y el versículo 22, que se cita en el libro de Hebreos, encontramos las siguientes palabras, y aquí está hablando Jesús: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿El nombre de quién iba a anunciar Jesús a sus hermanos? El nombre de su Padre. Y note lo que dice Hebreos 2 y el versículo 11 y 12.
Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos, noten, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Cuál nombre iba a anunciar Jesús a sus hermanos, a nosotros? El nombre de su Padre, en medio de la congregación te alabaré. Y ustedes recuerdan que cuando Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, la gente cantaba. Fíjense, Mateo 21 y el versículo 9. Mateo 21 y el versículo 9, que es una profecía que viene del Salmo 118. Es una profecía que viene del Antiguo Testamento, que anunciaba lo que iba a decir esa gente, que aclamaba a Jesús. Dice en Mateo 21 y el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Saben que donde dice aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor? Esa es una cita que viene del Salmo 118. ¿Saben cómo dice en el Salmo 118? Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. En vez de decir en el nombre del Señor, dice en el nombre de Jehová. Entonces, ¿en qué nombre vino Jesús? En el nombre de Jehová. Noten Hechos 2 y el versículo 21. Hechos el capítulo 2 y el versículo 21. Es un versículo que viene de Joel 2:32. Pero en Joel 2:32 usa la palabra Jehová, pero en Hechos 2:21 usa la palabra Señor. Pero es una cita que viene de Joel. Noten lo que dice allí en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 21. Aquí está hablando Pedro en el día del Pentecostés. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si ustedes van a Joel 2:32, van a encontrar que dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es qué? Es Jehová. Es decir, tenemos dos personas cuyo nombre es ¿qué? Jehová. ¿Sí están conmigo hasta ahora? Elena G. de White, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 437, dice esto: Jehová es el nombre dado a Cristo. ¿Cuál es el nombre dado a Cristo? Jehová es el nombre dado a Cristo. Es decir, el Padre se llama Jehová y el Hijo también se llama ¿qué? Se llama también Jehová. Y ustedes dicen, ¿y el Espíritu Santo será que también se le llama Jehová? Pues vamos a leer 3 versículos del Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Juan 14 y el versículo 26. Juan 14 y el versículo 26. Estamos descubriendo cuál es el nombre de la fórmula bautismal, ¿verdad que sí? Juan 14 y el versículo 26. Aquí Jesús está hablando de la venida de su representante, del Consolador, del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará ¿qué? En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿En nombre de quién viene el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús. ¿Y Jesús viene en nombre de quién? Del Padre. Entonces los tres tienen el mismo nombre. Ahora, noten lo que dice en Juan 16, 13 al 15. Este pasaje es clave. Este también le van a poner asteriscos. Y lo van a subrayar y lo van a marcar en colores y lo van a hacer resaltar. Porque tienen que recordar dónde está este pasaje. Juan 16, 13 al 15. Escuchen lo que dice Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahora escuchen, Él me glorificará. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? A Jesús. Dice, Él me glorificará. Y ahora escuchen con cuidado. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero ahora Jesús tiene que explicar lo que quiere decir. Él dice, Él va a tomar de lo mío y les va a saber lo que es mío. Pero entonces Jesús dice, pero el problema es que lo mío no es mío, sino que es del Padre. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío,
Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, Jesús dice, lo mío es del Padre, el Espíritu Santo dice, lo mío es de Jesús. Es decir, las tres personas comparten todo y tienen un mismo ¿qué? Un mismo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Ese nombre es Jehová. Un texto más sobre el Espíritu Santo, Juan 15 y el versículo 26. Juan 15 y el versículo 26, dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? Acerca de mí. ¿Pero de quién dio testimonio Jesús? Acerca de su Padre. Entonces, el Hijo habla del Padre y el Espíritu Santo habla del Hijo. Es decir, los tres están en perfecta unión y los tres comparten una misma obra y comparten un mismo nombre. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el nombre de los tres que se encuentra en la fórmula bautismal? Noten el nombre que se le dio a Jesús cuando el Señor Jesucristo nació. Vayan conmigo a Mateo 1 y el versículo 21 y entonces saltamos al versículo 25. Mateo 1 y el versículo 21 y el versículo 25. Está hablando del nacimiento de Jesús. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Cuál es el nombre que se le dio a Jesús cuando nació? Y él tiene el nombre de ¿quién? Tiene el nombre del Padre. ¿Y el Espíritu Santo tiene el nombre de quién? De Jesús, del Hijo. Entonces, ¿cuál es el nombre de los tres? Jesús. Ahora le voy a explicar algo en cuanto a Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 25, pero no la conoció, José no conoció a María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué cosa? Jesús. Ahora escuchen lo que significa el nombre Jesús. Entonces, eso es ridículo que usted diga, pastor, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos tienen el nombre Jesús. No es así cuando entendemos lo que significa el nombre Jesús. El nombre Jesús es un nombre compuesto de dos palabras hebreas. ¿Y cuáles son esas dos palabras hebreas? La palabra Yeho, ¿de qué palabra viene Yeho? De Jehová. Y de la palabra hebrea Shua, que significa salva. Es decir, el nombre Jesús significa Jehová salva. ¿Cuál es el nombre de los tres? Jehová. ¿Los tres están involucrados en el proceso de salvar al hombre, sí o no? Claro que sí. Los tres se llaman Jehová salva. Por eso el nombre Jesús se usa en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, fíjense lo que es interesante. La gente que critica la doctrina de la Trinidad y dice, no, eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la fórmula bautismal, esos nombres fueron añadidos en el Concilio de Nicea, entonces tienen un problema muy grave con el bautismo de Jesús. Porque en el bautismo de Jesús están los tres también. Fíjense lo que dice en San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 9 al 11. San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 9 al 11. Aquí dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subía del agua, fíjese que Jesús sube del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Cuántos van hasta ahora? Jesús está bautizando y ¿quién está descendiendo? El Espíritu Santo como paloma desciende sobre él. Falta uno, ¿quién falta? Falta el Padre. Ahora fíjense. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuántos estaban presentes en el bautismo de Jesús? Tres. Los mismos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Lo dice el texto. Entonces, ¿qué tienen que hacer los que critican Padre, Hijo y Espíritu Santo en la fórmula bautismal? ¿Van a arrancar este pasaje de la Biblia también? ¿Y decir que esto también fue añadido por la Iglesia Católica? En el bautismo están presentes los tres. La Biblia es muy clara en cuanto a ese asunto.
Mis hermanos y hermanas, lo que pasa en el bautismo es sencillamente que nosotros nos incorporamos en Cristo. Y saben que en la fórmula bautismal hay una preposición que es difícil de traducir al español. En inglés tenemos una preposición que es muy buena para describirlo. Es la palabra into. Lo que dice en realidad en la fórmula bautismal es, bautizándolos no dice en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sino into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Es decir, cuando nos bautizamos, nos incorporamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ceremonia de incorporación entre los tres. Es decir, nosotros somos incorporados como miembros de la familia de Dios. Déjeme explicar cómo sucede este asunto. Nosotros somos hijos de la ira. Nosotros no merecemos ser llamados hijos de Dios, porque nosotros somos pecadores. Yo no puedo venir a Dios y decir, mira, aquí estoy, tu hijo. El padre dice, ¿cuál hijo? Tú eres rebelde. Un rayo, destruido. Si yo vengo solo. El único que tiene derecho de ser llamado hijo de Dios, en todo sentido de la palabra, es Cristo Jesús. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo llego a yo ser hijo o hija de Dios? Si yo soy hijo de la ira y el único verdadero hijo es Jesús, ¿cómo puedo yo llegar a ser hijo o hija de Dios? Hay una forma muy hermosa, y es que en el bautismo yo me incorporo en Jesús. Yo llego a ser, I'm baptized into Jesús, y ahora Dios me mira en Él, muerto con Él, resucitado con Él, ascendido con Él, y como dice Pablo, sentado a la diestra de Dios en Él. Dios no me mira a mí, sino que mira a Jesús. Y entonces ahora cuando yo me incorporo en el bautismo en Jesús, Jesús viene al Padre y le dice, Padre, tengo un nuevo hermano. Estoy dramatizando para que puedan entender. Y el Padre dice, ¿verdad? ¿Tienes un hermano? ¿Y cómo se llama ese hermano? Esteban Bor se llama ese hermano. Y el Padre dice, Esteban Bor es hermano tuyo. Pues si es hermano tuyo, es hijo mío también. Es decir, que en el bautismo yo llego a ser hermano o hermana de Jesús, y a través de Él, el Padre llega a ser mi Padre y llego a ser parte de la familia de Dios. Por eso se invocan a los tres, porque los tres son miembros de la misma familia. Ahora es interesante notar lo que dice la sierva del Señor. En un momento lo voy a leer, pero saben, eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos y hermanas de Jesús, somos hijos e hijas de Dios y miembros de la familia celestial. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y dice también, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Somos hermanos y hermanas de Jesús, así que somos hijos e hijas del Padre, somos miembros de la familia celestial en el bautismo. No podemos hablar solo de Jesús. Los que critican la fórmula dicen, no, cuando nos bautizamos solo Jesús, nada más que Jesús. No, la familia celestial se compone de tres. Ahora, fíjense lo que dice Elena G. de White en el libro El Evangelismo, página 226. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, fíjese que no dice tres nombres, dice en el triple nombre. Ella entendía que era un solo nombre. No es que cada uno tiene un nombre, no son tres dioses. Son tres personas, un solo Dios con un solo nombre. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Ese es el bautismo. Cuando nos bautizamos, nos integramos a través de Jesús a la familia de Dios. Ahora, si yo les preguntara, ¿quién salvó al hombre? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Qué me dirían? Los que dicen que la fórmula bautismal está equivocada, dicen, no, el libro de Hechos dice que solo Jesús. Pero es que los tres tienen el nombre Jehová salva. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cuántos están involucrados en el plan de la salvación?
¿Solo el Hijo? ¿Solo Jesús? No, los tres. Le voy a explicar cuáles son las funciones de los tres. El Padre elaboró o preparó el plan de la salvación. Él fue el arquitecto del plan de la salvación. Y Él se sentó con Jesús en la eternidad y le mostró el plan. Y le dijo a Jesús, mira, tú tienes que ir y tienes que vivir en lugar de toda esa gente. Y tienes que morir en lugar de toda esa gente. Y este es el plan. 3 años y medio vas a vivir allá, te vas a echar Satanás y luego después te van a matar y vas a pagar el precio de redención de los seres humanos. Le dice, ¿te gusta el plan? ¿Estás dispuesto a implementarlo? Jesús dice, sí, claro que sí. Y el Padre está dispuesto de entregar a Jesús. Fue un sacrificio grande el hecho de que el Padre estuvo dispuesto a entregar a Jesús. ¿Está involucrado el Padre? ¿Podría haber dicho el Padre que no? ¡Claro! Así que el plan de salvación se origina ¿con quién? Con Dios el Padre, que hace el plan y luego se lo presenta a Jesús. Jesús dice, sí, Padre, estoy dispuesto de implementar el plan. Ahora, ¿qué función juega Jesús? Bueno, Jesús se ofrece para implementar el plan, viviendo una vida perfecta y muriendo por el pecado en conformidad con el plan. Permítame leerles una cita de la hermana White, poderosa, el deseado de todas las gentes, 121. ¿Sabe que cuando Jesús estaba en el cielo, Él podía ver todo el plan de comienzo a fin? Pero cuando estaba en la tierra, cada día el Padre le revelaba esa parte del plan. Escuchen, deseado de todas las gentes, página 121. Las palabras aún no ha venido mi hora. Jesús lo dijo varias veces. Indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Cada acto. Sigue diciendo. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Ahora yo pregunto, ¿quién le revelaba cada día el plan a Jesús para ese día? ¿El Padre a través de quién? A través del Espíritu Santo, porque todos los eventos de la vida de Jesús fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo al desierto, dijo el Espíritu de Dios es sobre mí para predicar, fue sacrificado a través del Espíritu, toda su vida era dirigida por el Espíritu. El Espíritu cada mañana cuando Jesús oraba, le decía, mira, el plan de hoy es esto, te vas a encontrar allá con tal y tal, y vas a decir esto y vas a decir lo otro. Cada día el Espíritu Santo le revelaba el plan. ¿Era importante el Espíritu Santo? ¿Quién le daba poder a Jesús para vencer la tentación mientras estuvo aquí? El Espíritu Santo. ¿Y quién representa a Jesús y trae las almas a los pies de Cristo después que Jesús se fue al cielo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es más importante? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Cuál de los tres salva? En realidad, mis hermanos y hermanas, los tres están involucrados en el proceso de la salvación. No es solo Jesús como muchos dicen, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué se critica la fórmula bautismal? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, entonces ustedes creen en 3 dioses. Miren, ¿saben cómo creían los paganos? Los paganos creían que había muchas personas, muchos individuos que eran dioses. Pero ¿saben que esos dioses todo el tiempo vivían peleando? Tratando uno de tumbar al otro para ascender al primer puesto. ¿Cuán diferente es la doctrina de la Trinidad? ¿Hay 3 personas? Sí. Pero un solo Dios en el sentido de que todo lo hacen en armonía. Nunca están en desacuerdo. Todo lo hacen en perfecta unidad. ¿Cuán diferente es el concepto de la Trinidad del concepto pagano de múltiples dioses? Elena White, en el libro Consejos sobre Salud, página 222, dijo esto. La deidad, la palabra en inglés es Godhead, es una palabra difícil de traducir al español, yo la traduje deidad. La deidad se sintió conmovida de misericordia para con la raza. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la deidad, los 3. Dice, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
se dieron para implementar el plan de la redención. ¿Quiénes implementan el plan de la redención? Solo Jesús implementa el plan. No, ella dice, se dieron para implementar el plan de la redención. A fin de cumplir plenamente el plan, se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se entregaría como ofrenda por el pecado. ¿Quién puede medir la profundidad de tal amor? El apóstol Pablo también nos dice que los tres estuvieron participando en el plan de la salvación. En Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 al 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjese, el Padre, ¿qué hace? ¿Participa? Sí, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿el Hijo también participó? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Ahora, ¿el Espíritu Santo también está participando? Dice en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Los tres participan en el plan de la salvación. Ahora, quiero terminar haciendo esta pregunta. ¿Cuán importante es el bautismo? La gente dice, bueno, bautizarse con agua, eso, si uno quiere, o si no quiere también. Al fin y al cabo, Dios nos salva, no es el agua la que salva. ¿Qué creen ustedes? ¿Acepta Dios eso? ¿O espera Dios que nos bauticemos en el agua? Sí, Señor. Ustedes conocen ese texto en Marcos 16 y el versículo 15 y 16, donde dice, el que creyere y fuere ¿qué? Y fuere bautizado, será salvo. No es suficiente creer. También hay que tomar ese paso de bautizarse, es decir, ser sepultado en las aguas. Y fíjese que cuando yo soy sepultado en el agua, en figura estoy participando de lo que pasó con Jesús. Porque Jesús, mire, Jesús dejó de respirar, fue sepultado y al tercer día respiró de nuevo. En el bautismo, yo repito en miniatura, en forma simbólica, me incluyo en la experiencia de Jesús. Porque antes de entrar al agua, yo dejo de respirar. Debajo del agua no respiro como cuando Jesús estaba en el sepulcro. Y lo primero que hago cuando salgo del agua es respirar de nuevo. Y entonces el Padre me dice, ahora te incluyo en Jesús porque tú pasaste simbólicamente por la experiencia de Jesús. Ahora quiero terminar leyendo una cita del libro del Evangelismo, página 226. Cristo ha hecho del bautismo una señal de entrada en su reino espiritual. Él ha hecho de esto una positiva condición con la cual deben cumplir todos los que quieren que se les reconozca que están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es indispensable el bautismo? Claro que sí. Y luego dice, antes que el hombre pueda encontrar un hogar en la iglesia, antes de traspasar el umbral del reino espiritual de Dios, ha de recibir la impresión del nombre divino. Fíjese lo que recibe en el bautismo, la impresión del nombre divino. ¿Y cuál es ese nombre? Dice ella, Jehová, justicia nuestra. Es decir, el bautismo es en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús significa Jehová salva. Los tres llevan el nombre de Jehová y los tres están involucrados en el proceso de salvación de la raza humana. Así que si hay alguien que está viendo este programa que no ha sido bautizado, ponte en contacto con un pastor adventista y toma tu decisión de sepultar tu vida en las aguas para resucitar a una vida nueva. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti agradeciéndote por tu presencia en las 5 sesiones que tuvimos en español. Te doy gracias, Señor, por las personas que vinieron, fueron pocas, pero fueron una gran ayuda. Te ruego, Señor, que tú uses estas presentaciones cuando se transmitan por televisión para alcanzar a muchas almas con el mensaje especial para este tiempo. Te pido, Señor, que al regresar a nuestros hogares, tú nos acompañes, bendícenos, guárdanos en tu cuidado y tráenos para reunirnos el próximo sábado aquí como hermanos y hermanas de la familia de Dios. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
llevarlos a pensar y a meditar en las palabras que vendrán luego en la presentación del pastor Esteban Bor. A continuación, escuchemos la melodía, el himno Jamás podrá alguien separarnos, interpretado por Norberto Liernur. Tres ABN Latino se complace en presentar Anclas de la Verdad con el pastor Esteban Bor, la serie Verdades Eternas. Amigos, bienvenidos a una nueva presentación del programa Anclas de la Verdad. Estamos complacidos de que ustedes estén con nosotros y muy honrados porque también en esta oportunidad, una vez más, tenemos la participación del pastor Esteban Bor directamente desde Fresno, California. El pastor Esteban Bor es el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Fresno en el estado de California. Muchos de ustedes ya habrán escuchado al pastor Esteban Bor en esta serie Anclas de la Verdad, y para aquellos que no lo conocen quisiéramos simplemente decirles que el pastor Esteban Bor es un hombre de Dios, un hombre dedicado a la predicación del Evangelio. En sus más de 30 años de dedicación a la predicación ha estado en muchos países de todo el mundo. Fue criado en Venezuela y en Colombia, en donde aprendió el idioma español, y es por esa razón que él, con una calidad tremenda, puede llegar a los corazones de muchas personas que hablan el idioma español. Y no solo el idioma español, sino también en el idioma inglés. El pastor Esteban Bor ha tenido la oportunidad de visitar muchos países en todo el mundo. Amigos, los queremos dejar con el pastor Bor, pero antes de ello tenemos una participación musical muy especial a cargo de nuestro amigo y colega Norberto Liernur. Él va a interpretar en esta oportunidad el himno titulado Jamás podrá alguien separarnos. Los invitamos a que preparen sus corazones y estén listos a que esta melodía y esta música pueda